quiero hablarle a a la iglesia, a toda la congregación, en el nombre de Jesús, a todo el pueblo de Dios, pero también quiero hablarle muy particularmente a todas aquellas personas que han sentido o que sienten actualmente que empezaron muy bien en el evangelio, que eran personas muy fogosas, que eran unas personas en fuego, que les gustaba predicar la palabra por aquí, por allá, que no perdían ningún tipo de oportunidad que se les presentaba, sino que... Pero con el pasar del tiempo, vinieron las pruebas, vinieron las dificultades, vinieron las luchas. Y ese fuego se fue extinguiendo, se fue apagando. Hasta el punto de nosotros estar ahorita, sentirnos muchas veces hasta indiferentes de las personas que están a nuestro alrededor. Es decir, le voy a hablar hoy a estas personas que actualmente se pueden encontrar así como se sentía Timoteo, que empezó bien, que era fogoso cuando predicaba la palabra de Dios, que le gustaba predicar la palabra de Dios, que era apasionado por las almas, que le gustaba rescatar a los perdidos, que no perdía ninguna oportunidad para predicar la palabra de Dios, sino que entonces cuando le vinieron los problemas y las dificultades, ese fuego se fue apagando. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, Timoteo, a su hijo ministerial: aviva ese fuego que hay en ti. No tengas temor. Avanza. Créele a ese Jesús que te ha llamado. Vuelve a hacer nuevamente la obra. Habrá alguna persona aquí en esta mañana que pueda decir: wow, me siento identificado con esta palabra, porque yo comencé muy bien, yo comencé en fuego, pero vinieron los problemas y me fui apagando, al punto que hoy en día me cuesta orar, me cuesta hacer las cosas. Ya no veo a las personas como las veía antes, actualmente no las veo como las veía antes, que era una oportunidad para predicarle, que quería llevar a las personas a los pies de Jesús. Pero también le voy a hablar a aquellas personas que ya tienen cierto tiempo en el evangelio y siguen con los brazos cruzados y siguen sin hacer nada, y escuchan palabra y palabra y palabra y palabra y palabra y siguen sin reaccionar. A esas personas hoy también yo sé que el Espíritu Santo les va a hablar. Así se sentía este joven pastor. Dios lo llama al ministerio, pero cuando se enfrenta a las implicaciones que tiene el ministerio, se da cuenta que la cosa no es fácil, que hay luchas, que hay dificultades, que hay pruebas, que vienen tormentas, que no podemos permitir por ningún motivo que ese fuego del Espíritu Santo que está fuerte en nosotros se apague. Si hay algo que le conviene a las tinieblas, es ver a un creyente que esté apagado. Porque ¿qué pasa cuando alguien está apagado? ¿Qué pasa cuando un creyente no arde en el fuego del Espíritu de Dios? Amado, nos volvemos indiferentes. No nos importa las personas que están a nuestro alrededor que se salven. No buscamos cambiar. Seguimos con una serie de comportamientos que antes hacíamos, ahora lo volvemos a hacer, y muchas veces hasta peor. Porque la Biblia no se equivoca.
¿Cuántos me están entendiendo? Quiero hablarle a esa persona que por alguna circunstancia, alguna situación, alguna adversidad han dejado que ese fuego se apague. Pero también quiero hablarle a aquellas personas que actualmente se encuentran en el fuego del Espíritu de Dios. No permitas por nada del mundo que ese fuego se apague en ti. Sigue predicando. Estás pasando por algunas situaciones muy difíciles. Sigue hablando de Jesús. Sigue mostrando a Jesús a través de tu vida. ¿Sabes? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y a su debido tiempo, los que sembramos, vamos a recoger. Vamos a cosechar. Amén. Es tremendo. Y aquí el apóstol Pablo está animando a su hijo ministerial, diciéndole: ese fuego que hay en ti, avívalo. No permita que las pruebas y las luchas que te han venido en el ministerio, le está diciendo, sigan apagando ese fuego. Avívate. Sigue predicando, sigue hablando de Jesús, sigue manifestando a Jesús, porque el Señor se quiere manifestar grandemente en tu vida. Este era un joven pastor inexperto, con poca experiencia, pero era un joven de Dios, un joven que amaba a Dios profundamente. Y tan joven asume el ministerio, tan joven el Señor lo llama al ministerio. Dígale al de al lado: todo ministerio, todo llamado de Dios tiene implicaciones. Y entre esas implicaciones está la dificultad, está las pruebas. Si tú tienes claro y presente de que Dios te ha llamado, no es casualidad que estás aquí en nuestra casa, no es casualidad que estás en este lugar, que viniste hoy a este lugar y estás completamente convencido de que Dios te está llamando para utilizarte. No tengas ningún tipo de duda de eso. Pero quiero que tú entiendas que van a haber problemas, van a haber dificultades. Vamos a tener que afrontar situaciones muy difíciles. Pero si estamos agarrados de Jesús, nada de eso puede detenernos. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Agárrate de Él y sigue avanzando, y sigue peleando, y sigue hablando de Jesús, y sigue mostrando a Jesús a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces no pasa así, sino que nos vienen las pruebas y las luchas. Entonces comenzamos a mermar. Ese fuego empieza a extinguirse. Y cuando nos damos cuenta, ya no estamos hablando de Jesús. Ya no estamos haciendo las cosas que hacíamos con Jesús. Éramos de los primeros que llegamos a la iglesia. Nos gustaba estar en todo. Para todo nos ofrecíamos. No perdíamos ningún tipo de oportunidad para hablar de Él y para mostrarlo a Él. Sino que ahora nos encontramos alejados, apagados. Ya casi ni oramos, ya casi ni le buscamos a Él. Poco o nada ya hablamos de Él. Y dejamos que todos los problemas nos arroparan.
Y nos hemos sumergido a tal punto en los problemas que ya Jesús, que era todo para nosotros, ya lo pusimos en otro plano de nuestra vida. ¿Saben? Nos puede pasar o nos puede estar pasando. Y qué importante en esta mañana, y así he titulado la enseñanza en esta mañana. Y yo creo que esto va a pasar en la vida de muchas personas en esta mañana. Nuevos comienzos, nuevas oportunidades hay para ti. Mire, escúcheme, no aplaudo todavía. Yo creo, yo estoy muy seguro, porque el Señor me paró desde las 4 de la mañana, me tenía y no me dejaba dormir. Y yo estaba cansado y quería dormir y no me dejó dormir. Y saben, el Señor me dijo clarito y me puso en mi corazón clarito, me dijo: hoy es un día que voy a traer nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Para muchas personas que creen que ya todo está perdido, para muchas personas que ya creen que ya no se puede hacer nada. Y saben, no es casualidad que estén esta mañana aquí con nosotros. El primer predicado en esta mañana con esta enseñanza soy yo. Porque a veces creemos que ya todo está perdido. A veces creemos que ya Dios nos descartó. Dios dijo: voy a quitarte, pongo a otro porque ya tú eres material desechable. No, dígale al de al lado: nosotros no somos material desechable. ¿Cuántos me están entendiendo? Nuevos comienzos y nuevas oportunidades hay para ti. Y quiero hablarle a todas aquellas personas en esta mañana que creen que ya no se puede hacer nada, que creen que ya todo está perdido. Mira lo que dice Lucas capítulo 5, versículos 9 al 11. Muchas veces pasamos por momentos tan difíciles que nosotros pensamos que ya pensamos hasta que Dios se olvidó de nosotros. Lucas capítulo 5, versículos 9 al 11. Pues estaba muy asombrado. El apóstol Pedro, en este contexto de la palabra de Dios, estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado los discípulos, al igual que los otros que estaban con él. Estaban asombrados. Esto tiene que ver con la pesca milagrosa, ¿se recuerdan? Aquella tremenda pesca impresionante, milagro sobrenatural del poder de Dios. Entonces en la palabra nos dice que Pedro y los que estaban allí estaban asombrados por la cantidad de peces que habían sacado. Versículo 10. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús le respondió a Simón: Simón, a Pedro, al apóstol Pedro, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás, no pescarás peces, sino pescarás personas. Mira lo que dice el versículo 11, donde nosotros podemos ver que estos humildes pescadores que tenían el oficio de pescadores estaban siendo llamados para predicar la palabra de Dios, para ganar, para rescatar a los perdidos. Y ese es el primer llamado que Dios nos hace a todos cuando llegamos a Él. Y saben, y es lo menos que hace la iglesia, mucha congregación y muchos creyentes, lo menos que hacen. Pero ese no es un llamado solamente aquí para Simón Pedro,
no es un llamado solamente para un grupito de discípulos, es un llamado que sigue presente, que sigue latente en la actualidad, donde Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que seamos rescatistas de almas. Tremendo. Y cuando llegaron a tierra firme, ¿qué hicieron estos hombres? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Wow. ¿Qué dejaron? Saben, hay personas que saben que el Señor los está llamando, pero con el sencillo hecho de ellos pensar que para volverse cristianos tienen que dejar algunas cosas que ellos saben que no son correctas, eso es lo que lo imposibilita para que ellos le den una respuesta a ese llamado. ¿Cuántos me están entendiendo? Otro, tengo que dejar esto, dejar lo otro. Las 4 mujeres. A mí me gusta jugar caballo, apostar en caballo. De vez en cuando me tiro mi... No tienen ni siquiera la remota idea de las grandes maravillas que Jesús quiere hacer en ellos. Porque servir a Jesús y tener a Jesús en nuestras vidas es lo más grande y lo más maravilloso que nos puede pasar. Y se lo digo así con mi vista al frente y con mi frente muy en alto, porque lo creo con todo mi corazón. Pregúnteme a mí, apóstol, ¿qué es lo mejor que usted le ha pasado? ¿Qué es el milagro más grande que usted ha experimentado? Tener a mi Jesús. Y no lo cambio por nada ni por nadie. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hay gente aquí en esta mañana que se siente así como yo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso. Es decir, tú estás cambiando sardina por lomito. Tú estás prefiriendo la sardina que el lomito. Le pregunto aquí en esta mañana, si te vienen a ofrecer sardina y lomito, ¿qué agarras tú? La respuesta no es muy difícil, ¿verdad? Y la decisión no es muy difícil. ¡El lomito! Eso es lo que está pasando en tu vida, que no estás decidiendo correctamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Te he hablado aquí yo de religión, que te metes en una religión, que esta religión es... No, Jesús no es religión. Jesús es vida. Jesús es poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa es la diferencia de estos hombres, que estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús y le dieron respuesta a ese llamado. Aquí hay personas en esta mañana que por muchos años, por mucho tiempo saben que Dios los está llamando. Y yo le puedo preguntar y decir en esta mañana, levántala, y usted va a levantar la mano, yo. Ajá, pero te pregunto, ¿le has dado respuesta a ese llamado? ¿Crees tú que es suficiente solamente con saber que Dios te está llamando? ¿Saben? Ese llamado amerita una respuesta contundente de tu parte. ¿Cuántos dicen amén? Nuevos comienzos, nuevas oportunidades hay para ti. Dígale al de al lado, tú has creído que todo está perdido.
Dígale al de al lado, tú has creído que eres un material desechable y tú no eres un material desechable para Dios. Hoy muchos vamos a experimentar un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dice que lo más importante no es caerse? Levantarse. El problema es que muchos caen y se quedan caídos. El problema es que muchos tocan fondo y se quedan en el hoyo. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está la clave. Levantarnos en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con el amor de Dios. Aquí comienza el llamado del apóstol Pedro, desde Simón Pedro, donde Pedro, Dios le cambia y le dice, ahora te llamarás Cefa. Y te estoy hablando de un hombre súper importante en el cristianismo, de un líder impresionante, de un líder que cambió historia, que hizo maravillas con Dios, que Dios hizo maravillas a través de él. Y aquí comienza el llamado de este humilde pecador que estuvo dispuesto. Que no le entregaron un mapa, no le entregaron un plan muy detallado, no, sino que Jesús le dijo, a partir de hoy te haré un rescatista de almas, un pescador de personas. A partir de hoy te voy a utilizar poderosamente para que a través de ti muchas personas me conozcan. Y no había un plan detallado, y no había un mapa, ni había un presupuesto, ni había nada. Ellos dijeron, yo quiero eso para mí. Yo quiero Jesús para mí. Y aquí comienza la trayectoria de este hombre. Vamos a verlo, pónmelo. Vamos a ver qué pasó aquí en esta trayectoria de este hombre apasionado. No, ahí yo puse en Mateo, ahí estaba Mateo. No me brinquen el asunto, por favor. Mateo 26, 33 al 35. Estamos hablando aquí de la misma persona, del mismo hombre, Pedro. Ahora, allá le decían Simón, ahora aquí le dicen Pedro, que es Cefa, que es roca. Ya aquí lo vemos en función, aquí ya lo vemos. Y mire esta declaración que hace Pedro cuando el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, saben, todos ustedes me abandonarán. Venía una serie de situaciones donde Él le dice, ustedes me van a abandonar, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que cuando hieren al pastor, las ovejas se dispersan. Y miren la declaración que hace este hombre apasionado, este hombre de Dios, y le dice al Señor, y le declara al Señor, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Nosotros vemos aquí en todo esto, vemos solamente que Él le negó, pero no nos damos cuenta aquí de un detalle muy importante. Este era un discípulo que estaba en proceso, con cierta inexperiencia, con falta de madurez, que se dejaba llevar en el momento por las emociones, como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Que ofrecemos
Sí, Señor, y entonces y pasamos para el altar aquí y lloramos, y después que salimos de aquí por esa puerta, se nos olvida. Nos hacemos, te voy a decir aquí esto, no me lo voy a decir a nadie, hermano. Nos hacemos los locos. El problema es que este hombre, a pesar de que en ese momento se dejó llevar por las emociones, pero sabe, en el fondo, eso era lo que él sentía. En el fondo lo que había era fuego de Dios. Lo que había era pasión por Dios. En su corazón lo que ardía era el servirle, el predicar la palabra, que lo llevó en su inexperiencia, en su inmadurez, en ese discípulo en proceso de decirle al Señor: Señor, yo no te voy a abandonar. Pero no está diciendo una mentira en el fondo. Eso fue lo que sucedió. Aunque el Señor le dice: está bien, Pedro, tú eres un discípulo apasionado por mí, estás reteado conmigo, pero ¿sabes? Me vas a negar 3 veces. Mira lo que le dice. 34. Jesús entonces le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoce. Dale. No, le insistió Pedro, le dijo: no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, imagínense lo influyente que era este líder. Este hombre era un líder, un fuerte líder, se convirtió en un poderoso líder, que imagínense que influenció en los demás para que tomaran la misma postura. Porque eso es lo que hace un buen líder: influencia. Influencia. Él influenció a los otros discípulos para que también dijeran lo mismo. Quizá esa declaración que ellos están haciendo en ese momento, ellos la incumplieron, ellos la fallaron. Pero yo quiero decirle que en el corazón de esta gente lo que ardía era el fuego de Dios, era el servirle a Dios, era predicar la palabra de Dios. ¿Estaban restiados con Jesús? Sí. El problema de esto, o la comparación que podemos hacer con nosotros en la actualidad, es que nosotros prometemos y fallamos, y prometemos y fallamos, prometemos y fallamos, y ya se vuelve una canción de reggaetón. ¿Saben? Esto le dolió tanto al apóstol Pedro, esto de negar que conocía al Señor, que dice la palabra que lloró profundamente. Pero usted no se da cuenta que de ahí para acá ya no se dice más en la Biblia que Pedro negó al Señor. ¿Está viendo cuál es la diferencia de estos hombres de Dios, de estos discípulos, a muchos de nosotros? Que si escribieran la historia de nuestra vida, hicieran una biografía, fulanito no solamente negó al Señor una vez, los negó 10,000 veces, y aún partió de esta tierra negándolo. Ahí está la diferencia. Que a él le dolió profundamente en ese momento negar al Señor. Pero esto es muy interesante. Podemos ver aquí, porque ahora lo que él declara ahí, él lo cumple. Que no abandona después al Señor, que iba a morir por la causa del Evangelio. ¿Sabe qué dicen los historiadores, los estudiosos, los historiadores de la palabra de Dios? Dice que el apóstol Pedro murió crucificado. Y dice que cuando a él lo iban a crucificar, él le dijo a sus verdugos: crucifíqueme con la cabeza para abajo, porque yo no soy
digno de morir como mi Señor. ¿Qué les parece? ¿Está viendo este discípulo en proceso? Este creyente que está en proceso, que está apasionado por el Señor, que su corazón arde por el fuego del Espíritu de Dios para servirle, para predicar, para rescatar a los perdidos. Y que en ese momento muy puntual, muy exacto de la historia, él le falla al Señor. Tremendo. Pero ¿qué lo lleva a él a decir esa declaración tan profunda que le dice al Señor? Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque tenga que morir por ti, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Qué lo lleva a él a esa declaración? El fuego que había en él de servirle al Señor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué es lo que hoy ese fuego que se había venido apagando y que se ha apagado en tu vida, hoy el Señor trae su palabra, hoy el Señor trae al Espíritu de Dios en fuego para encenderlo en tu corazón. Hoy tienes que salir de este lugar encendido por el fuego del Espíritu de Dios. Seguimos. Juan capítulo 21. Muy interesante esto. Entonces Simón Pedro, seguimos hablando de Pedro, de este hombre de Dios. Lo negó 3 veces. Dice la palabra que lloró amargamente, profundamente, es decir, le dolió profundamente. Se arrepintió, siguió adelante, no se quedó allí, verá, siguió adelante. Ahora mire esto tan interesante. Entonces Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos. Mire cómo este líder del Señor tiene el poder de influenciar a otros. Lo acabamos de ver allá, que influencia a los discípulos. Y ahora aquí lo vemos: voy a pescar, nosotros vamos contigo también. Wow. Le dijeron los demás, así que salieron en la barca. Ahora le pregunto, ¿ya ellos no habían dejado eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida que empezaste tan bien? ¿Qué pasó con tu vida que empezaste en ese primer amor, en ese fuego del Espíritu de Dios, queriendo predicarle a todo el mundo? No perdías ningún tipo de oportunidad para mostrar a Jesús a través de tu vida. Pero ¿qué pasó contigo? ¿No dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que ellos dejaron todo para seguir al Maestro? Y ahora aquí, ¿por qué están volviendo nuevamente a su antiguo oficio? ¿Qué había pasado en la vida de ellos que estaban regresando nuevamente a su vida pasada? Wow. Llama la atención eso, ¿verdad que sí? Retomaron nuevamente su oficio antiguo. ¿Sabes por qué? Porque ese fuego del Espíritu de Dios que había en ellos se fue extinguiendo, se fue apagando. Y nos puede pasar a nosotros, amados, que cosas que nosotros ya dejamos de hacer por mucho tiempo, porque le estábamos sirviendo al Señor, en la actualidad la hemos retomado. Mire lo que puede traer la desilusión. Mire lo que puede traer las dificultades, los problemas, las luchas, las tormentas.
En pocas palabras, ellos estaban poniendo un lado. No, ¿cuál era el problema aquí? Que ellos volvían a trabajar. No, ese no es el problema. El problema es que habían puesto a un lado el llamado de Dios, lo que Dios le había entregado. Aquí hay personas, amados, que me están escuchando en este momento, que saben que Dios le ha entregado algo, pero se han dejado envolver por las cosas que han dejado ese llamado atrás. Y no es casualidad que estés escuchando esta palabra. Ya Dios, el Señor, no haya cómo decírtelo. Es el momento, amado, para que retomes y retomemos lo que hemos puesto a un lado. Es importante que en el orden de nuestras prioridades comencemos a priorizar y a poner el llamado de Dios, la asignación de Dios, lo que Dios nos ha entregado en ese lugar que le corresponde. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de sacar el pañuelo, secarse las lágrimas y seguir, de sonreír y de seguir adelante. Porque la vida continúa. Y el llamado de Dios en tu vida continúa. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Esto es interesante. Así que salieron en la barca, pero no, ay Dios mío. Ellos salieron a pescar. ¿Y qué pasó? Pescaron nada. En la primera pesca milagrosa que hizo Jesús con Pedro, pasó lo mismo, que no pescaron, él no pescó nada. Se manifiesta el poder de Dios y tiene una pesca, una multiplicación impresionante, y experimentan el poder sobrenatural de Dios. ¡Wow! Que fue impresionante el llamado que Jesús le hace, y la respuesta a ese llamado fue contundente. Al ver el poder de Dios demostrado ahí, palpable, visible. Retoman su vida pasada, retoman su oficio pasado, van a pescar, y cuando salen a pescar está pasando, parece que estuviéramos narrando la misma historia. No pescan nada. Ponga mucha atención aquí, amado, porque esto es explosivo. Y toda la noche no pescaron. Dale, versículo 14. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Tremendo cuando hacemos las cosas a nuestra manera y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Tremendo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no pescamos nada. Cuando hacemos a la manera de Jesús, pescamos demasiado. ¿Está viendo? Porque hay gente que está cambiando el lomito por sardina. Dale. Entonces el discípulo que Jesús amaba le dijo a Pedro: ese Señor, lo reconoció, porque él, en ningún momento él se presentó como Jesús ni nada, sino le dijo así, haciéndose el loco, como que no los conocía. Amigos, usted no sabía, usted cree que él no sabía que ellos no habían pescado nada.
Sí lo sabía. ¿Usted cree que Jesús no sabía con quién estaba hablando? ¿Por qué usted cree que apareció exactamente ahí donde estaban ellos? Porque Él sabía todo. Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica. Maese, se lanzó, se fue a pescar, desnudo. La estrellita esa. Ese Pedro desnudo, que le gustaba estar desnudo. ¿Está viendo cómo el hombre empieza a tener prácticas que tenía? ¿Crees tú que los problemas que nosotros atravesamos es para alejarnos de Jesús? Más bien para acercarnos más a Él, para conocerle más a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí en esta mañana conmigo? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten identificados con la palabra en el nombre de Jesús? Entonces Pedro se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescado hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes. Diga conmigo, grandes. No solamente pescaron una gran cantidad de peces, sino que los pescados eran grandes. Tremendo. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Seguimos hablando de Simón, el que había comenzado muy fogoso, el de que su corazón ardía por el fuego del Espíritu de Dios, el que no perdía ninguna oportunidad para predicar, el que le había dicho al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, y si tengo que morir por ti, estoy dispuesto a hacerlo. Pero cuando murió Jesús, estos fogosos discípulos lamentablemente se llenaron de duda, quizás de desilusión, quizás de frustración, porque ya no estaba su líder. Quizás se sintieron solos, desamparados. Quizás a través de la pérdida de un ser querido, ese fuego que tú tenías del Espíritu de Dios para predicar, para todo, se fue apagando en tu vida. Quizás a través de ese problema financiero, quizás a través de ese problema familiar, quizás como comenzaste a ver las bendiciones de Dios que te llovían así, que te venían de a montones, eso te llevó a alejarte del que te provee, que es el Señor. Pensaste que eras tú el que lo hacía, que eres en tu fuerza, en tu sabiduría. En este caso los discípulos fue porque el Señor ya no estaba con ellos.
físicamente. Quizás lo que había en su corazón era desilusión, era frustración, era duda, era rabia. ¿Por qué no los quitaron? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué le hicieron eso? Que lo llevó al punto de volver a su vida pasada, a su antiguo oficio, a dejar a un lado el llamado de Dios. Aquí hay gente que me está escuchando, amado, que en el momento cuando le hablaba a otro de Jesús, la persona decía: wow, me estás hablando y siento que una gracia súper tremenda, súper especial que Dios ha puesto en tu vida. Y qué tremendo que has dejado que los problemas, que las dificultades, que las cosas de este mundo te hayan llevado a dejar eso a un lado. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de restauración para tu vida. Hoy es el tiempo de nuevos comienzos para ti. Hoy el Señor te dice: lo dejaste de hacer, lo pusiste a un lado, pero hoy es el tiempo para que lo retomes. Hoy es el tiempo. Wow. ¿Sabe lo tremendo? Que Pedro no se quedó allí. Estos discípulos no se quedaron allí inmersos en la frustración, en el dolor, en la pérdida de su líder, sino que ahora el líder estaba con ellos, ya resucitado. Y mira lo que le dice el Señor a Pedro. Después de que comieron del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mi corazón. Es decir, le está diciendo: no, tu trabajo en la actualidad no es pescar peces, no es cuidar peces. Ahí le está diciendo cuál es su trabajo, es decir, le está diciendo: hoy quiero que recupere lo que has perdido. Hoy quiero que te vuelvas nuevamente a ese primer amor que tenías conmigo. Hoy quiero que ese fuego que tú tuviste en tu vida, ese fuego mío que tuviste en tu vida para predicar, para servirme, que hoy lo retome. Eso es lo que le está diciendo ahí en pocas palabras. Le está diciendo: vuelve otra vez a ese amor que tenías conmigo. Está viendo que que las cosas no están perdidas. Está viendo que hay nuevos comienzos, nuevas oportunidades de Dios. Le digo: tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Ahí no está hablando de peces. Ahí no le está diciendo: bueno, te volviste a tu antiguo oficio, quédate ahí. No. Eso yo no lo quiero para ti. Es esto lo que yo quiero para ti. Es esto tu llamado. Es esto tu prioridad. Es esto lo que yo quiero hacer contigo. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Dale. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces alimenta, cuida a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir.
Pero cuando seáis viejos, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús le dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo nuevamente le dice, sígueme. Es decir, ese sígueme implica, hay un nuevo comienzo para ti. Yo sé que te dolió, que cuando yo me fui te dolió, les dolió a todos. Se sintieron frustrados, dudaron. Vino muchos temores a ustedes, que esas cosas los llevaron a ustedes a dejar el llamado a un lado, a enfocarse en otras cosas, a volver a su antiguo oficio. Pero hoy viene una nueva oportunidad para ti. Hay un nuevo comienzo para ti, donde el Señor te dice, nuevamente te dice, sígueme. Usted está notando que no le está diciendo, bueno, me fallaste, bueno, me rechazaste, bueno, pusiste tu llamado a un lado, preferiste tu antiguo oficio que lo que yo te estoy entregando. Ahora olvídate de mí, olvídate que ya no hay más oportunidad. No. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo. Wow. ¿Sabe lo más importante de todo esto? Es que Pedro y los discípulos no se quedaron donde estaban. Entonces todo lo ves gris, oscuro, difícil, imposible. Tu corazón se encuentra lleno de dudas, de temores. Porque así ve la persona cuando el fuego del Espíritu se le ha ido apagando o se le ha apagado. Pero cuando una gente está llena y su corazón arde por servirle a Dios, a Jesús, todo lo ve de colores. ¿Cuántos dicen amén? Donde hay dificultades ve oportunidades, donde ve cosas imposibles, Él lo ve posible. Donde nacen oportunidades para predicar la palabra, y dice, wow, yo no pierdo esta oportunidad. Esta persona tiene que conocer de Jesús. Esta persona yo tengo que llevarla a Jesús. Esta persona tiene que experimentar lo que yo estoy experimentando con Jesús. Así habla, así acciona, así se siente, así experimenta a alguien que está en el fuego del Espíritu de Dios. Quiere que todo el mundo sienta y experimente lo que Él está viviendo. Si a ti no te está pasando eso, has apagado que quién sabe. Aprovecha esta palabra. Aprovecha este movimiento del Espíritu de Dios en tu vida, para que tu corazón comience a arder por el fuego del Espíritu de Dios. Porque lo que hay en esta mañana, en este día, es fuego de Dios. Es fuego de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento, que los problemas, las cosas te han desenfocado, te han desanimado? Ese hombre, esa mujer que te gusta orar, que te gusta pararte de madrugada, de distintas horas del día, orar y buscar la presencia de Dios, eso se ha ido apagando. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que ese es el propósito de los problemas? Que mermemos. Todo lo contrario. ¿Qué debe hacer una persona cuando está pasando por múltiples situaciones difíciles en la vida? Agarrarse de Dios. Sigues haciendo las cosas a tu fuerza, sigues sin pescar nada. Porque ahí vemos la diferencia cuando Jesús está en la barca de Pedro. Ellos, tremenda pesca. Cuando Pedro baja a Jesús de la barca, nuevamente no pescan nada. ¿Cuántos me están entendiendo?
nuevamente le dice: sígueme. ¿Se recuerdan allá que cuando leímos empezandito que está el llamado de Pedro y ellos aceptan el llamado y dejan todo para seguir al Señor? Ahí estuvo ese llamado. Ahora nuevamente está el llamado. Es decir, nuestro Dios es un Dios de oportunidades, de nuevos comienzos. El diablo es el que quiere decirte ahí en tu mente: no hay más oportunidad, ya Dios te desechó, ya tú eres un material desechable. Tú no eres un material desechable. Lo que Dios comenzó en ti, dice la palabra de Dios, que Él lo va a continuar, Él lo va a terminar. Pero tenemos que decidir salir de allí donde ellos estuvieron. Se sigue cumpliendo la historia, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros hemos estado en la misma condición que tuvieron los discípulos, que dejamos el llamado, el fuego, lo pusimos a un lado. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora les pregunto: ¿se quedaron estos discípulos allí? ¿O aprovecharon esa oportunidad, ese nuevo comienzo que Dios les dio? ¿En qué se convirtieron estos discípulos? Pedro, este hombre que se desanimó, que se frustró, que volvió a su antiguo oficio y a su antigua práctica por la muerte del Señor Jesús, porque no es fácil lo que ellos están atravesando. Wow, que su líder, que ellos admiran, que ellos aman, que ellos siguen, se muera. No es fácil. Es fácil en este tiempo nosotros juzgarlo y decirle: ay, estos sí son carnales, ¿cómo van a aguardar todo lo que el Señor ha hecho con ellos y ahora van a ponerse a hacer? No, amado, no es fácil. Nadie está diciendo que lo que tú has pasado es fácil. Nadie está diciendo que no te entendemos. Aún el mismo Dios te entiende perfectamente lo que tú estás viviendo. Pero hoy el Señor te dice: levántate. Hoy el Señor te dice: no te quiero ver ahí en esa condición de tristeza, de dolor. Levántate. Retoma tu asignación, retoma tu llamado. Aviva ese fuego que hay en ti. Avívalo. En el nombre de Jesús. Wow. ¿Sabe? Hay cosas de estas que yo me he sentido así últimamente, un tiempo para acá. Me he sentido así. Yo antes buscaba hasta excusa para predicarle a la gente, hasta excusa buscaba y ponía para predicarle a la gente. Y de un tiempo para acá, no es que he dejado de predicar, pero no como yo lo hacía. ¿Está viendo por qué el Señor desde las 4 de la mañana me está inquietando? Y daba vuelta y le dije a mi esposa: mi amor, no puedo. Y me senté a orar, me senté a buscar la presencia de Dios. Y al ratico dije: no, estoy cansado. Me volví a acostar. Y cuando estoy ahí acostado, que quiero, le digo a mi esposa: mi amor, párame, tenía 20 minutos para dormir. Voy a dormir 20 minutos, me para a las 6. Y cuando estoy ahí, que me hago para acostar, para dormirme, escucho a mi esposa que está orando afuera allá. Amado, fue algo que nunca he sentido en mi vida. Y sentí que la oración que hacía mi esposa le hablaba a mi espíritu, por dentro me hablaba algo y me decía: levántate, levántate. Y enseguida me senté a buscar la presencia de Dios y le dije: Señor, ¿qué quiere? ¿Por qué me siento así? Y terminamos mi esposa y mi persona pidiéndonos perdón, reconociendo algunas cosas. Le dije: mi amor, hay momentos que me sentí, tú te has sentido también, y de repente yo, siendo tu esposo, no me he dado cuenta lo que tú estás, el dolor que has sentido con cosas que no han venido. Y hubo una reconciliación bien bonita entre nosotros. Y te digo, no es que estábamos bravos,
ni nada de esas cosas, pero y fue un tiempo bien bonito. Y entonces ella me dijo: papi, hay estas cosas que tú haces a veces que a mí no me gustan de ti. Y yo también le dije: mi amor, hay cosas también que tú a veces estás que no me gustan de ti. Vamos a buscar mejorarlas. De eso se trata, amado, cuando nos dejamos moldear por el Espíritu de Dios. Y siento en mi corazón que hoy yo experimenté esos nuevos comienzos de nuestro Dios en mi vida. Si le diría lo contrario, le estaría mintiendo. Si le diría que he estado súper bien, le estaría mintiendo. Sino que siento que he pasado por cosas, algunas situaciones muy difíciles a nivel familiar, que han ido apagándome. Nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Ahora, ¿en qué se convierten estos discípulos? Se levantan, se restauran, tienen un nuevo comienzo en su vida. Sus ministerios comienzan a ser, fueron resucitados por el pueblo. No solamente ellos experimentaron al Jesús resucitado allí, sino que ese Jesús resucitado que ellos están viendo está resucitando sus vidas, sus ministerios, sus asignaciones. Y desde ahí para adelante, amados, se convierte el apóstol Pedro. Estos apóstoles, imagínense, en la primera predicación se convirtieron 3,000. Con solamente la sombra, la gente era sanada. Los agarraron las autoridades religiosas y los privaron de libertad y lo estaban persuadiendo y le dijeron: Juan, Pedro, por ningún motivo, ninguna razón ustedes pueden seguir hablando predicando de ese nombre. ¿Y saben cuáles fueron las respuestas de Pedro y Juan? Es imposible que nosotros dejemos de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído de Él. Es decir, le están diciendo: no vamos a callar, no nos vamos a detener. Wow. Porque el problema no es tocar fondo. Algunos nos va a tocar fondo. El problema no es caer. El problema no es sentirse mal. Todos esos sentimientos van a venir a nuestra vida, amado. Usted no es superdotado. Vinieron a la vida de Jesús que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. ¿Sabía usted eso? Que cuando está en el huerto de Getsemaní, a pocas horas de ser entregado, que le dice al Señor Jesús, al Padre, Jesús le dice al Padre: Padre, si está en ti pasar esta copa de mí, hazlo, si no, hazlo como tú quieras. Dice la palabra que tuvo que el Padre mandar un ángel para que fortaleciera a Jesús. Ese Jesús humano. Imagínense si ese es Él, ¿qué quedará para nosotros? Entonces el problema no está en que en algún momento nos sintamos mal, nos sintamos tristes, nos venga la depre, pasemos por momentos difíciles. Ese no es el problema. El problema es que nos levantemos. El problema, la clave es que sigamos adelante. La clave es que ese fuego que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros no se apague, sino siga adelante, siga creciendo, siga aumentando. Yo no sé si aquí está la gente correcta para escuchar esta palabra. Aleluya. ¿Cómo quiere vernos el Señor? Encendido en su fuego, predicando su palabra, sirviéndole con intensidad, amándole con todo nuestro corazón. Que le busquemos, que esos tiempos de oración que tuvimos un tiempo con Él, que esos tiempos vuelvan en nosotros y aún mayores,
Porque déjeme decirle que no solamente hay un nuevo comienzo, no solamente hay una nueva oportunidad, sino que Dios quiere llevarte a una cosa mejores y mayores que la que tú viviste en tiempos atrás. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el problema es que muchos decidimos quedarnos en el hoyo. El problema es que muchos escuchan este llamado de Dios y deciden quedarse en el hoyo. Y deciden quedarse en esa condición que se encuentran de tristeza, de dolor, de angustia, de frustración. Saben, hoy el Señor te dice un tiempo de nuevos comienzos. Hoy el Señor te dice un tiempo de nuevas oportunidades. Cada mañana son nuevas sus misericordias y son nuevas sus bondades. Es decir, cada día Dios amanece con el fuerte deseo y la fuerte intención de hacer cosas nuevas en nosotros y de darnos nuevas oportunidades en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Toca al de al lado y dile: hoy hay un nuevo, profetízalo, dile: hoy hay un nuevo comienzo para ti. ¿Cómo se sentía Samuel, el hombre de Dios? Como el profeta Samuel en todo el Antiguo Testamento, un hombre impresionante, como un profeta de alto calibre, de alto nivel. Pero cuando él se enteró, él amaba tanto a Saúl, que cuando él se enteró que Dios iba a quitar a Saúl por el corazón de piedra que tenía Saúl, dice la palabra que él estaba llorando, defraudado, frustrado, desilusionado. ¿Sabe lo que le dice el Señor? ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Ya no llores más a Saúl, ya yo lo quité. Levántate, toma tu cuerno. Porque él había dejado. ¿Por qué Samuel tenía un cuerno? Porque él era un profeta que ungía a los reyes. Y le está diciendo: retoma tu ministerio, tu asignación. Agarra el pañuelo, sécate las lágrimas. Ya no lo llores más. Levántate y sigue haciendo el trabajo. Sigue predicando, sigue haciendo la labor. Y le dice: toma tu cuerno, llénalo de aceite. Wow. Saben, en este día es tiempo de tomar el aceite, el cuerno, el aceite. Eso tiene que ver con retomar tu ministerio, tu vida, lo que Dios te ha entregado. Dios quiere verte así, quiere vernos así, haciendo lo que nos gusta, haciendo el trabajo, encendido en el fuego del Espíritu Santo, que le hablemos y le ministremos a otro el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes me pueden hacer esta pregunta: apóstol, ¿y qué hago con mi problema? Déjelo tranquilo, su problema. Retoma tu llamado, sírvele a Dios y deja que Dios solucione las demás cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están